perfecto. Entonces, lo que dijimos hace un momento es que vamos a estudiar este tipo de problemas, ¿sí? Eso es lo que se denomina un problema de programación lineal. ¿Listo? En su forma estándar es este aquí. Bien, con igualdad en las restricciones. Bien, ahora tenemos que, nosotros podemos decir lo siguiente. Programación lineal es como una excusa para estudiar otras cosas, otros conceptos, ¿sí? En especial, esta restricción que está aquí, ¿sí? Generalmente define conjuntos convexos en Rn, ¿sí? Y ese hecho va a ser de importancia a la hora de buscar los óptimos de la función c por x. ¿Listo? Entonces, esa observación nos induce pues a estudiar con un poco más de detalle el concepto de convexidad en conjuntos. ¿Listo? Entonces, esta sección la vamos a dedicar al estudio de la convexidad. Bien. Entonces, de ahora en adelante, se va a denotar n como el espacio euclidiano, ¿sí? Que es Rn dotado del producto escalar usual entre vectores, ¿sí? Entonces, de ahora en adelante, en lugar de decir Rn, vamos a decir En, ¿sí? Para hacer implícito el hecho de que vamos a considerar Rn con el producto usual de vectores. ¿Sí? ¿Cuál es el producto usual? Multiplicar componente a componente y sumar. Listo. Entonces definamos este primer concepto, ¿sí? Que es la combinación lineal entre dos puntos de Rn, sean x1 y x2 puntos en Rn. ¿Sí? Definimos la recta que une a x1 con x2 como el siguiente conjunto, ¿sí? Es el conjunto de los x que se puede escribir como una combinación lineal entre x1 y x2, ¿sí? ¿Cuál es esa combinación? Es 1 menos lambda x1 más lambda x2, ¿sí? Con lambda, aquí podríamos ser, bueno, aquí sería la línea recta, ¿no? Con lambda perteneciente a los reales, ¿sí? ¿Qué efecto tiene eso o qué conjunto es ese? Piense que este puntico es x1 y este puntico es x2, ¿sí? Entonces me da esta recta, la que une x1 con x2. ¿Listo? Nota que si llamamos pues 1 a 1 menos lambda y pues 2 a lambda, pues esa suma siempre va a dar 1. ¿Listo? Y aquí, ojo, lambda varía en R, ¿sí? En todo R. Bien. Entonces podemos definir ahorita el segmento cerrado de extremos x1 y x2, ¿sí? ¿Cuál sería ese segmento cerrado? Es el conjunto, lo denotamos así, como si fuese un intervalo en R. Pero recuerde que estamos trabajando en Rn. Es el conjunto cuyos elementos son de la forma x igual a 1 menos lambda x1 más lambda x2, ¿sí? Pero ojo, lambda variando entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, en ese caso, ese segmento me va a dar así, ¿sí? O sea, todo punto que esté en este segmento es una combinación lineal de x1 y x2, ¿sí? De esta forma, ¿listo? Si permitimos que lambda varíe solamente entre 0 y 1, sin incluir los extremos, pues me da un segmento abierto, ¿sí? Que sería el mismo, pero así, si no se incluyen los extremos. ¿Listo? Entonces, mire que a partir de este concepto se define lo que es un conjunto conexo, ¿sí? Entonces, veamos cuál es la definición de conjunto conexo. Perdón, conexo no, convexo. La conexidad tiene que ver con temas temporales. Convexo. Entonces, veamos, ¿sí? Entonces, sea ese un subconjunto de Rn, ¿listo? Decimos que ese es un conjunto convexo, ¿sí? Si para cualquier par de puntos x1 y x2 pertenecientes a S
se tiene que el segmento cerrado x1, x2 está contenido en S. ¿Listo? Entonces esa es la definición de convexidad en conjuntos. ¿Listo? Por ejemplo, piensen en este conjunto con el borde con el interior. ¿Listo? Ese conjunto, por ejemplo, de Rn no es convexo. ¿Por qué? Porque alguien podría tomar este punto aquí como x1, que está dentro de ese, y ese también como x1, perdón, como x2, ¿sí? Y considerar el segmento cerrado que los une. Entonces, mire este segmento. Y noten ustedes que esta parte del segmento quedó por fuera del conjunto, ¿sí? Entonces, este no es convexo, ¿sí? Este no sería convexo. ¿Listo? Entonces, mire que la convexidad es una noción que tiene que ver con la geometría de la figura, ¿no? Si un punto es convexo, por definición, si yo tomo este segmento, pues él es convexo, porque toda combinación, si yo tomo dos puntos cualquiera aquí, y el segmento que ellos definen está contenido en el conjunto grande. Entonces, es convexo trivialmente. Vacío, el conjunto vacío es convexo. ¿Por qué el vacío es convexo? La demostración de esto, el lenguaje de la de lógica, ¿sí? Es una demostración vacua, ¿no? Porque uno puede digamos que vamos a mostrar que el vacío es convexo. Entonces tomemos x1 y x2 pertenecientes al vacío, ¿sí? Veamos que este segmento está contenido en vacío, ¿sí? Pero cuando tomamos x1 y x2 perteneciente al vacío, ¿sí? Pues eso es falso, porque el vacío no tiene elementos, ¿no? Entonces, ustedes saben que si el antecedente de una implicación es falso, falso implica cualquier cosa. Falso implica falso es verdadero, falso implica verdadero es verdadero. Entonces, como el antecedente es falso ya, eso puede implicar cualquier cosa en particular. Implica que se cumple esta condición. Entonces es convexo, corresponde a una demostración vacua. Ahora, este conjunto es convexo porque miren aquí los dibujitos. Si usted toma cualquier par de puntos, ¿sí? Miren que el segmento que los une siempre va a estar contenido en el conjunto, ¿sí? Ya sean estos ejemplos que están aquí en verde. Entonces no hay forma, mire que la figura, la geometría que tiene la región, no hay forma que usted tome dos puntos y, y una parte del segmento esté por fuera del conjunto ese. Como pasa aquí, que es muy parecido al ejemplo anterior. Yo tomo este punto y el segmento que los une, resulta que una parte queda por fuera. Entonces este no es convexo. ¿Listo? Entonces la convexidad es un concepto importante, ¿sí? Aquí, en nuestro caso, porque, como veremos más adelante, las restricciones de nuestro problema de optimización van a definir hiperplanos convexos, ¿sí? Intersección de hiperplanos convexos, ¿sí? Y de hecho se cumple la siguiente proposición. ¿Listo? Si usted tiene S1 y S2, sus conjuntos de Rn convexos, entonces su intersección también es convexa. Y si usted define esta suma de conjuntos, ¿sí? ¿Cómo voy a sumar S1 y S2? Sumando sus componentes. ¿Sí? El conjunto cuyos elementos son x1 más x2, donde x1 está en S1 y x2 está en S2. ¿Listo? Esta suma es la suma en Rn. ¿Sí? Recuerden que Rn tiene una estructura de espacio vectorial, ¿no? Entonces dentro de Rn pues hay una suma, que es la de componente a componente, hay un producto escalar, que es el que estamos considerando cuando hablamos aquí del espacio euclidiano, ¿sí? Se le puede colocar una norma, se le puede dar estructura de espacio normado.
todo lo demás. Entonces, esa suma que se hace allí, pues es la suma en Rn. Entonces, este conjunto va a ser convexo y también la resta de conjuntos convexos, definiendo la resta así, ¿sí? Define o constituye un conjunto convexo. ¿Listo? Esto no lo voy a mostrar, pero se puede dejar en la actividad, ¿sí? Son demostraciones realmente sencillas. ¿Listo? ¿Cómo uno probaría que esto es convexo según la definición? Entonces usted dice, bueno, tomemos, llamemos así, tomemos un Z1 y un Z2 en este conjunto, ¿sí? Pertenecientes a S1 más S2. ¿Sí? Para usted probar que él es convexo, ¿qué tendría que hacer? Entonces, usted tendría que tomar una combinación de ellos, por ejemplo, 1 menos lambda por Z1, ¿sí? Más lambda Z2, ¿sí? Con lambda entre 0 y 1, ¿sí? Y usted tendría que ver que esto pertenece a la suma, a S1 más S2, ¿sí? ¿Y usted cómo hace para ver eso? Usted dice, bueno, como Z1 está en esa suma, entonces Z1 tiene que poderse escribir así, como un X1, 1, 1, más un X1, 2, donde X1, 1 está en S1 y X1, 2 está en S2. Y usted empieza a desglosar, ¿sí? Y la idea es que usted vea esto como una parte, ¿sí? Que va a estar en S1 sumado con otra parte que va a estar en S2, ¿sí? ¿Sí? Y esa parte que está en S1 pues va a ser una combinación convexa de estas componentes aquí, más la del Z2, ¿sí? Y va a estar en Z1 porque Z1 es convexo por hipótesis. Entonces usted tiene que hacer ese análisis allí y fácilmente demuestra esto. Sí, lo mismo para la intersección. Sí, eso no es algo complicado. Sí, es aplicar la definición. Mm, Tenemos otra propiedad sobre conjuntos convexos, ¿sí? Que es la segunda parte de la proposición anterior, ¿sí? La intersección arbitraria de conjuntos convexos genera un conjunto convexo. ¿Listo? Aquí es una intersección arbitraria porque el conjunto de los índices puede ser los naturales, o puede ser que es un conjunto discreto, pues un conjunto numerable, o puede ser un conjunto no numerable como R o de racionales. Pero en intersecciones arbitrarias de convexo es convexo, ¿sí? Y aquí se me está cortando, pero si ese es convexo y yo ese lo multiplico por mu, donde mu es un número real, ¿sí? ¿Cómo voy a entender esta multiplicación de un número por un conjunto? Así, va a ser el conjunto cuyos elementos van a ser mu por x, donde x pertenece a S. ¿Sí? Este conjunto también va a ser convexo. Entonces, mire que todas estas propiedades son casi inmediatas de la definición. ¿Listo? Alguien podría preguntar, bueno, ¿la unión de convexo es convexo? Y pues la respuesta es que no se cumple que para la unión está convexo. Y es fácil construir algún contraejemplo. Por ejemplo, este conjunto S1 y S2. Usted los une. Entonces, mire que usted toma uno aquí en la unión, dos elementos de la unión, y mire que este segmento no va a estar ahí contenido en la unión, entonces no es convexo. Pero para la unión falla. ¿Listo? Eh, bueno, es natural, ¿sí? Extender esta noción de combinación convexa con dos elementos, ¿sí? O sea, aquí, para definir, por ejemplo, lo que es un segmento cerrado, miren que se definió, o sea, yo tomé dos vectores x1 y x2 y tomé esta combinación convexa con dos vectores, ¿sí? Que lo que cumple es que lambda está entre 0 y 1. Entonces, mire que si a eso le llamamos P1, P1 es mayor o igual que 0, P2 también, ¿sí?
Los dos están entre 0 y 1, los dos números, y su suma a 1. Entonces yo puedo definir una combinación convexa más general, ¿sí? No solamente con dos vectores, sino con n, o con p, o lo que sea. Entonces veamos. Como les digo, todos estos conceptos los vamos a usar en su momento. Entonces, esta es una introducción apenas. Entonces, sean x1, x2 hasta xm vectores de Rn, ¿sí? Decimos que x es una combinación convexa de ellos, de los m vectores, si existen si existen m números reales, ¿sí? P sub 1, P sub 2, hasta P sub m, tales que se cumplen las siguientes tres condiciones. ¿Listo? Primero, x se puede escribir así, ¿sí? Una combinación lineal de ellos, ¿sí? Segundo, los P sub i todos son positivos, mayores o iguales que cero, ¿sí? Y tercero, la suma de ellos es igual a 1. Listo. Perdón. Entonces, esas tres condiciones son las que se requieren para que X sea una combinación convexa de los M vectores. Listo. Esa combinación convexa, ¿qué interpretación gráfica tiene? ¿Sí? Por ejemplo, cuando teníamos dos vectores, la interpretación es que la combinación convexa de ellos dos, ¿sí? En estas condiciones, es este segmento cerrado aquí. Pero si agregamos un tercer vector, por ejemplo, la combinación convexa de ellos, ¿qué me va a dar? ¿Sí? Pues si me olvido de x1, ¿sí? ¿Cómo me puedo olvidar de x1? Haciendo que p1 y p1 sea 0. Y considera todas las combinaciones entre x, p sub 2 y p sub 3. Entonces me va a dar este segmento. Lo mismo para este caso. Entonces, defino esta frontera, ¿no? De esa manera. ¿Sí? Y ya las demás combinaciones donde p sub 1, p sub 2, hasta p sub n pueden ser estrictamente positivos, me van definiendo todos estos puntos por aquí. ¿Sí? Entonces la combinación de estos tres vectores la combinación convexa me define esta figura triangular. Si tengo cuatro vectores, ¿sí? Se me define este tipo de figuras. ¿Sí? De acuerdo a cómo estén ubicados los vectores, si él está más abajo por acá, el x3, pues sería algo así. Listo. Cualquier punto que esté aquí es combinación de los cuatro vectores convexa. Bien. Entonces tenemos esa noción, ¿sí? Desde el punto de vista gráfico. Listo. Bueno, Adriana y Camila tienen preguntas. Yo hablo mucho y puedo ser agotador, ¿cierto? No, señor, no he ¿Tienen preguntado. preguntas? De hecho, estos temas pues lo estaba viendo en sistemas dinámicos, todo lo de convexidad y concavidad. ¿Lo está viendo ahorita mismo? No, o sea, lo vi en el primer corte. Ah, Pero bueno, otro pues entonces. como base, o sea, se hablaba desde concavidad, más no desde convexidad. Ah, bueno, listo. Entonces está viendo ahorita la otra noción. Sí, ¿Está en dos sistemas dinámicos, uno o dos? uno, sistema dinámico ¿Pero presencial o virtual? virtual. Ah, ya. ¿Y cómo llama el profesor? Pablo, ya, Pablo Andrés. Ah, sí. Ah, Sí. listo. Bueno, sí, entonces está bien porque digamos que este otro enfoque y además todos estos resultados que vamos mostrando aquí, vamos a ver cómo los aplicamos a nuestro problema esencial que es el de programación lineal. ¿Listo? Entonces, todo esto lo vamos a requerir. Entonces, digamos la base teórica. Bueno, entonces viene aquí un teorema interesante. ¿Sí? Supongamos que ese un subconjunto de Rn es convexo. ¿Sí? O sea, tenemos una equivalencia para determinar si un conjunto es convexo o no. Entonces, ese es convexo sí, solo sí.
para todo m mayor o igual que 1, ¿sí? Toda combinación convexa m puntos de S está en S. ¿Sí? Entonces usted toma cualquier cantidad de puntos. Digamos aquí como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y hasta por acá. ¿Sí? Entonces, si usted toma la combinación convexa de ellos, de acuerdo a la interpretación anterior, nos va a dar una figura de este estilo. Agreguemos este, ¿no? Y esa figura, digamos, esta región está contenida en S completamente. ¿Sí? Si para cualquier cantidad de puntos que se tome siempre va a pasar eso, decimos que el conjunto es convexo. ¿Sí? Y si ese es convexo, entonces va a pasar eso. ¿Listo? Entonces una equivalencia allí de convexidad en términos de eso. ¿Sí? Generalmente cuando uno habla de convexidad, uno siempre intenta probar esto, ¿no? La de acá. Entonces es útil en ese sentido. Bueno, ahorita viene otra noción importante, ¿sí? Que es la envoltura convexa de un conjunto. ¿Sí? Por ejemplo, sí, yo puedo tener un conjunto que no es convexo, ¿cierto? Por ejemplo, un conjunto así. No es convexo, repito, porque si usted toma estos dos puntos, el segmento que los une queda por fuera del conjunto, ¿cierto? Entonces él no es convexo. Pero yo podría agregarle este pedacito aquí, hacemos otro color, agregarle un pedazo al conjunto para que se vuelva convexo. ¿Sí? Aquí. Ah, también fue todo. Entonces yo puedo agregarle, este no es convexo, pues yo le puedo agregar por aquí. Eso. Y lo puedo hacer convexo. Entonces, esta es la noción. Hay una combinación. Entonces, sea S un subconjunto de Rn, se define la envoltura convexa, ¿sí? O en inglés también le llaman convex hull, es lo mismo. Y lo notamos por HS, ¿sí? ¿Cómo se define? Es la intersección de todos los conjuntos convexos que contienen a S, ¿sí? O sea, S, o sea, la envoltura convexa de S es la intersección de los SI, tal que SI es convexo y S está contenido allí para todo I en I. En este caso, pues estaría intersectando todos los conjuntos convexos en Rn que contienen a S. ¿Listo? Así se define. Bien, la envoltura convexa. ¿Listo? ¿Qué propiedades cumple la envoltura convexa? Lo siguiente, ¿sí? Entonces, está aquí, reposa en la siguiente proposición, ¿sí? Dado ese subconjunto de Rn, ¿sí? Su envoltura convexa es convexo, es un conjunto convexo, ¿sí? ¿Esto por qué se tiene? Esto se tiene porque HS se ha definido como la intersección de conjuntos convexos. Y nosotros ya vimos que la intersección de conjuntos convexos es un conjunto convexo. Bueno, se enunció. Como les digo, eso va a ser parte de la actividad, llenar todos esos detalles. ¿Listo? ¿Qué más podemos decir? ¿Sí? S está contenido en su envoltura convexa. ¿Sí? Eso también es cierto porque por la misma definición ustedes pueden ver que S está contenida en SI, ¿sí? Y HS está definida como la intersección de todo eso de SI. O sea, S está contenido en H, S está contenido acá. Sí, solo si H está contenido en todos los SI, pero eso se cumple por definición. Entonces, eso también es cierto legalmente. ¿Sí? Y también dice que H es el menor conjunto convexo que contiene a S. ¿Sí? Aquí cuando habla de menor, se refiere al en el sentido de la contenencia.
Listo. También se puede mostrar esta afirmación y haciendo uso de la definición. Y otra propiedad que se cumple es que si S ya es convexo, si él ya es convexo, entonces su envoltura convexa es el mismo. Listo. Entonces, yo no voy a entrar en estos detalles porque, como les digo, no son complicados y yo creo que ustedes, una forma de que ustedes estudien y van revisando los conceptos es hacer ejercicio. Entonces, ustedes pueden ir llenando esos detalles en la actividad. ¿Sí? Bueno, viene el siguiente teorema. Y nos dice cómo es que porque mire, esta intersección es muy general. Aquí se intersecte todos los conjuntos convexos que contienen a S y eso le da la envoltura convexa, ¿no? Entonces es un poco abstracta la definición, ¿no? Entonces este teorema aterriza un poco el misterioso HS como lo tengo, ¿no? Que la definición es abstracta todavía. O sea, no puedo hacer cuentas con eso. Entonces, este teorema es la respuesta, ¿sí? Entonces, dado S un subconjunto de Rn, si HS, la envoltura convexa, está formado por todas las combinaciones convexas de puntos de S. ¿Listo? Entonces, miren qué interesante. O sea que usted para encontrar, bueno, se tiene un poquito más de claridad, ¿no? Pero de todos modos sigue siendo complicado porque habla de todas las combinaciones convexas. Entonces, como les decía, digamos que hay un poquito más de claridad de cómo se obtiene HS, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pensemos que HS es finito. Perdón, que S es finito, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su envolvente convexa? ¿Sí? Entonces, somos que tenemos K más 1 puntos en S. ¿Sí? Claramente, si yo grafico esos puntos, pues ese conjunto no es convexo. ¿Sí? Una cantidad finita de puntos nunca va a ser un conjunto convexo, porque no estaría en, por ejemplo, este segmento. ¿Sí? Entonces, pues gráficamente, la envolvente convexa de esa cantidad finita de puntos, pues sería esta figura, ¿no? ¿Sí? Eso y todo lo interior, en el caso de una cantidad finita de puntos. Y si la figura es así, pues sería completar, si la envolvente convexa sería completar aquí esta parte. ¿Sí? Por ejemplo, se toma un punto aquí y otro aquí. ¿Sí? Y toma todas las combinaciones entre ellos y va rellenando toda esta parte. Entonces, esta sería su envolvente convexa. ¿Listo? Y esta envoltura convexa de un número finito de vectores también se llama polítopo. Y esa es la notación que aparece en todos los libros que uno investiga sobre programación lineal, ¿sí? Un polítopo. Si vemos la principal fuente, que es este libro del Dancy, aquí aparece eso también, esa noción. Sin embargo, este libro comienza una serie de ejemplos. Realmente es complicado leerlo. Pero bueno, si alguien quiere, lo comparto. Si lo quiere tener por ahí. Bueno, aquí ya explica el método gráfico para hallar óptimos. Sí, él tiene bastantes ejemplos en esta parte 2.
que también usaremos. Entonces, bueno, la envolvente convexa en un conjunto finito de puntos se denomina polítono. Aquí viene otra proposición. Ah, no, eso ya es lo mismo que está repetida. Eso también. Aquí algunos ejemplos. Y más adelante nosotros vamos a estudiar lo que llama el método simples. ¿Sí? Entonces vamos a definir lo que sería un simples aquí en RN. Y esa noción, simples. ¿Listo? Entonces sean x1, x2, hasta xk más 1, vectores de RN, ¿sí? Tales que este conjunto, miren, x y menos x1, cuando y varía entre 2 3 4 hasta k más 1, es linealmente independiente, ¿sí? Que hablan de, sí, yo creo que ustedes conocen eso, ¿no? Ya vieron esa noción de linealmente independiente. Entonces, la envoltura convexa de estos vectores, de esos k más 1 vectores, se denomina un k simples, o simplemente simples. Ojo que mire que la envolvente convexa se está haciendo con k más 1 vectores, ¿listo? Pero se le está llamando k simples, ¿listo? Un orden menos. Entonces, aparece esa noción de linealmente independiente. ¿Sí? Entonces, pensemos lo siguiente. Miren que aquí se fijó x1, ¿no? Y se le restó a todos los demás. Entonces, fijemos x1 acá. Ponemos de colorado. Entonces, fijamos x1. ¿Sí? Y podemos interpretar que esta resta, por ejemplo, cuando y vale 1, x2 menos x1 es este vector. ¿Sí? Listo. X2 menos x3 menos x1 es este vector. Y x4 menos x1 es este vector. Si esos vectores son linealmente independientes, es que eso va a depender también de en qué plano estemos. Si estamos en R2, en R3, en R4. Sí. Pero si estos son linealmente independientes, estos tres, entonces eh, la combinación convexa de ellos me daría un tres simples. ¿Sí? Pero por ejemplo, miren, que yo les digo, por ejemplo, pensemos que estamos en R2. Si estamos en R2, estos tres vectores no son linealmente independientes, porque mire que este de acá, digamos que estos dos son linealmente independientes, pero este que está aquí, sí se va a poder escribir como combinación lineal de este y de este. Entonces, este de acá no sería linealmente independiente a los otros, es linealmente dependiente. Entonces ya no tendríamos un 3 simples allí, porque no estaría cumpliendo esta condición, que sean linealmente independientes, como dice aquí. Entonces depende en qué espacio estemos. Listo, veamos otros ejemplos con más actitud en ese sentido. ¿Sí? Supongamos que estamos en R1, ¿sí? En R1, en la red. Entonces un puntico solo sería un cero simples, ¿no? Porque recuerden que es un grado menos a la cantidad de vectores que estén involucrados. Por ejemplo, aquí hagamos uno con R2. Tenemos una noción un poco más clara. En el plano. ¿Sí? Por ejemplo, tengo X1 y X2. Y en R2. Si X1 y X2 son puntos diferentes, pues X2 menos X1 pues me da un vector. ¿Sí?
Un solo vector y él ya es linealmente independiente, ¿no? Un solo vector. Entonces esto me define un simples, un uno simples. Si tenemos tres vectores en R2, entonces mire, x2 menos x1 es este vector, x3 menos x1 es este, y mire que en el plano ellos son linealmente independientes, entonces tengo dos vectores linealmente independientes, entonces tenemos un 2 simples aquí, generado por x1, x2, x3. Y el simple sería esto, ¿no? Toda la región. ¿Qué pasa si tenemos, si estamos en R3, por ejemplo, una dimensión más, que es este caso acá? Sí, por ejemplo, si estoy en R3, aquí yo puedo fijar x1, x2 menos x1 me da este vector, y x3 menos x1 me da este vector, linealmente independiente en R3. Entonces estos son dos simples, pero en R3. Y si tenemos acá cuatro vectores en R3, entonces, si yo tengo cuatro vectores en R3, digamos que tres de ellos van a estar en el mismo plano y otro va a estar acá. Entonces, a ver, x1 menos x2 voy a apuntar hacia acá, perdón, x2 menos x1, x3 menos x1 hacia acá, x4 menos x1 hacia acá. Como estoy en R3, pues puedo tener tres vectores linealmente independientes como máximo, ¿cierto? Entonces, aquí los tengo, apuntando en distintas direcciones. Pues como tengo tres vectores linealmente independientes, pues tenemos un 3 simple aquí, y eso se forma como una especie de pirámide, ¿no? En R3. Entonces depende del espacio en el que esté, se forma la figura y todo lo demás. ¿Listo? Eh, una caracterización de los elementos de la envoltura convexa. ¿Sí? Si X pertenece a la envoltura convexa de S, es porque existen x1, x2, hasta xn más 1, ¿sí? Un elemento más a la dimensión del espacio en el que estemos, tal que H pertenece, es una combinación lineal de esos n más 1 elementos. ¿Sí? Entonces, cuando usted le diga X está en la envoltura convexa, es porque X tiene este formato, donde los coeficientes cumplen esta condición. Entonces, este teorema es útil porque nos permite trabajar, ver cuál es el rostro, pues, de los elementos de la envoltura convexa, ¿no? No como antes, que era una intersección simplemente de conjuntos y ya. Bien. Entonces, como el tiempo va a acabar, dejamos por aquí y la próxima reunión retomamos